¿Es posible que una criatura gigantesca y aterradora haya existido en tiempos antiguos y esté mencionada en uno de los libros más influyentes de la historia? El Leviatán, la bestia marina del Apocalipsis, ha sido tema de fascinación durante siglos. Pero, ¿era solo un mito o hay alguna verdad detrás de esta criatura que la Biblia describe con tanto detalle? Si alguna vez has sentido curiosidad por los misterios de las profundidades marinas y lo que la Biblia tiene que decir sobre ellas, entonces quédate hasta el final de este video, donde exploraremos la historia, los mitos y las posibles verdades ocultas tras esta increíble criatura. A lo largo de este relato, desentrañaremos las pistas que nos han dejado los textos bíblicos y otros escritos antiguos para descubrir si el Leviatán es solo una metáfora, un símbolo del caos o quizás una verdadera criatura que alguna vez habitó los mares. La primera referencia al Leviatán aparece en el libro de Job, un texto antiguo considerado uno de los más poéticos y profundos de la Biblia. En Job 41, Dios habla directamente a Job, describiendo la grandeza y el poder de una criatura tan inmensa que ningún ser humano podría domarla. En el pasaje, el Leviatán es descrito con un cuerpo escamoso, dientes aterradores y la habilidad de escupir fuego. ¿Sacará el Leviatán con anzuelo?, pregunta Dios, subrayando la imposibilidad de que alguien controle o capture a esta bestia. Pero, ¿por qué se haría una referencia tan específica a una criatura si no fuera parte de una realidad tangible, o al menos de una leyenda comúnmente aceptada en la antigüedad? Algunos estudiosos sugieren que el Leviatán podría haber sido una criatura marina prehistórica, como un plesiosaurio o tal vez un cocodrilo del Nilo, ampliado por el lenguaje poético y simbólico del texto bíblico. Sin embargo, otros creen que el Leviatán simboliza el caos, la fuerza destructiva que solo Dios puede controlar. El Leviatán no solo aparece en Job, sino también en los Salmos. Dios es retratado como un guerrero que aplasta las cabezas del Leviatán y lo entrega como alimento a las criaturas del desierto. Aquí, el Leviatán parece ser una representación del caos primordial, que solo el poder divino puede derrotar. En otras palabras, la victoria sobre el Leviatán es un símbolo de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal y el desorden. Sin embargo, esta imagen también plantea otra pregunta intrigante. ¿Por qué el Leviatán es descrito con múltiples cabezas? Esto sugiere que no se trata de una simple bestia física, sino de algo mucho más profundo, una entidad que representa varios aspectos del mal o la adversidad. ¿Es posible que el Leviatán haya sido interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo, dependiendo de las necesidades teológicas y culturales de cada época? En el libro de Isaías, el Leviatán aparece de nuevo, pero esta vez en un contexto profético. En Isaías 27, se menciona que en el día del Señor, Dios castigará al Leviatán, la serpiente tortuosa, y lo matará con su gran espada. Este pasaje ha sido interpretado como una profecía apocalíptica, donde el Leviatán simboliza las fuerzas del mal que serán derrotadas en el fin de los tiempos. Es en este contexto donde el Leviatán comienza a tomar una dimensión más cósmica, relacionándose con las grandes batallas entre el bien y el mal, tan presentes en las visiones apocalípticas. ¿Pero podría haber algo más literal en esta profecía? ¿Es posible que en algún rincón del océano haya existido o aún exista una criatura que encarne este mal primordial? A lo largo de la historia, varios científicos y exploradores han intentado encontrar una explicación racional para el Leviatán. Algunas teorías sugieren que el Leviatán era un animal real, como un gran cocodrilo, una ballena o incluso una serpiente marina gigante. De hecho, en la antigüedad, los océanos eran lugares de misterio y terror, y muchas culturas hablaban de monstruos que habitaban las profundidades. En la época de los primeros escritos bíblicos, el mundo conocido era mucho más pequeño, y las criaturas marinas que hoy consideramos comunes, como las ballenas o los tiburones, podrían haber sido vistas como auténticas bestias indomables. Además, el descubrimiento de fósiles de grandes criaturas marinas extintas ha dado credibilidad a la idea de que el Leviatán podría haber sido una de estas especies.
Por ejemplo, el megalodón, un tiburón prehistórico que podía medir hasta 18 metros de largo, pudo haber sido la base para las historias del Leviatán. Aunque los fósiles sugieren que este tiburón se extinguió hace millones de años, su imponente tamaño y ferocidad lo convierten en un candidato ideal para haber inspirado leyendas sobre monstruos marinos. Hoy en día, el Leviatán sigue siendo una figura popular en la cultura moderna. Ha aparecido en libros, películas y videojuegos, a menudo como una bestia gigantesca que representa el caos y la destrucción. En la serie de libros La Rueda del Tiempo, el Leviatán es un monstruo marino aterrador que amenaza a los protagonistas. En la saga de videojuegos Final Fantasy, Leviatán es una criatura mitológica que los jugadores pueden invocar para destruir a sus enemigos. Además, el Leviatán ha sido utilizado como símbolo en el ámbito político y filosófico. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, utilizó la imagen del monstruo bíblico para representar el poder del Estado, que controla el caos de la sociedad. Este uso simbólico del Leviatán sigue teniendo resonancia en los debates sobre el poder y la autoridad en la actualidad. Al final, la pregunta que todos nos hacemos ¿es real el Leviatán? La respuesta depende de cómo interpretamos los textos antiguos y los mitos que han perdurado a lo largo de los siglos. Para algunos, el Leviatán es un símbolo del mal y el caos que Dios debe derrotar. Para otros, podría haber sido una criatura real, una bestia marina cuya existencia ha quedado sepultada bajo las arenas del tiempo. Independientemente de si creemos en la literalidad de la bestia o no, lo que está claro es que el Leviatán sigue fascinando a generaciones de personas. Su imagen, ya sea como monstruo apocalíptico o como criatura de las profundidades, nos recuerda la vastedad y el misterio del mundo que nos rodea, y lo poco que realmente sabemos sobre las profundidades del océano y los secretos que podría esconder. Aunque el Leviatán se menciona específicamente en la Biblia, no es el único monstruo marino en las tradiciones antiguas. Muchas culturas a lo largo de la historia han hablado de criaturas gigantes que habitan los océanos, alimentando la imaginación de los pueblos costeros y dejando un rastro de miedo y asombro. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica encontramos a Tiamat, una diosa dragón que representa el caos primordial del mar. Tiamat es derrotada por el dios Marduk, quien crea el cielo y la tierra a partir de su cuerpo. El paralelo con el Leviatán es claro. Ambas criaturas representan el desorden y la destrucción, y ambas son derrotadas por un poder superior. ¿Podría ser que las historias del Leviatán y Tiamat tengan un origen común en las antiguas creencias sobre el mar y su poder destructivo? En la mitología griega, también encontramos referencias a monstruos marinos como Ceto y Escila, criaturas gigantescas que aterrorizaron a los antiguos navegantes. Aunque las descripciones varían, todos estos monstruos comparten una característica común. Son fuerzas incontrolables, impredecibles y capaces de destruir ciudades enteras si se les permite. Estas criaturas eran vistas como manifestaciones del poder caótico del mar, algo que ni los héroes ni los dioses podían subestimar. El hecho de que tantas culturas diferentes hayan desarrollado mitos sobre monstruos marinos gigantes plantea una cuestión intrigante. ¿Es el Leviatán en realidad una personificación universal del mal? El mar, con su inmensidad insondable y su capacidad para destruir, siempre ha sido visto como un símbolo de lo desconocido y lo incontrolable. Para los pueblos antiguos, cuyas vidas dependían del mar para la pesca, el comercio y la exploración, las criaturas que podían habitar sus profundidades representaban los miedos más profundos y las fuerzas destructivas más poderosas. El Leviatán, entonces, podría ser una forma de dar sentido a ese miedo. Al darle un rostro, un cuerpo y una historia, los antiguos intentaban comprender lo incomprensible. En el contexto bíblico, el Leviatán simboliza el caos y el mal que Dios debe superar para restaurar el orden en el mundo. Pero, ¿acaso el Leviatán también es una advertencia? Una advertencia de que en las profundidades del mar o de la vida misma siempre hay fuerzas más allá de nuestro control que pueden desatarse si no estamos preparados para enfrentarlas. Volvamos a la pregunta central de este relato.
¿Es posible que el Leviatán haya sido una criatura real? A lo largo de la historia, muchas criaturas que parecían mitológicas han resultado ser reales. Por ejemplo, el calamar gigante, que durante siglos fue considerado un mito por los marineros, fue finalmente confirmado por los científicos cuando encontraron uno varado en una playa a mediados del siglo XIX. Hoy en día, sabemos que los calamares gigantes pueden alcanzar hasta los 12 metros de longitud, lo que los convierte en una de las criaturas más grandes y misteriosas del océano. ¿Podría el Leviatán haber sido una criatura similar? ¿Una especie desconocida que los antiguos observadores solo podían describir con temor y reverencia? Aunque no hay pruebas concluyentes de la existencia de una criatura marina exactamente como el Leviatán, las historias de monstruos marinos gigantes se encuentran en casi todas las culturas costeras del mundo. Esto sugiere que, al menos en algún nivel, los antiguos creían en la existencia de estas criaturas. En el siglo XX no, los océanos siguen siendo en gran parte un misterio. A pesar de todos nuestros avances científicos, solo hemos explorado aproximadamente el 5% de las profundidades marinas. Esto deja un vasto 95% sin explorar, lo que significa que aún podríamos encontrar criaturas asombrosas que desafíen nuestra comprensión del mundo natural. Quizás, en algún lugar, escondido en las profundidades más oscuras del océano, el Leviatán espera ser descubierto. El libro del Apocalipsis es conocido por sus descripciones vívidas y aterradoras del fin del mundo, y no es sorprendente que el Leviatán esté relacionado con este evento en algunas interpretaciones. Aunque el texto bíblico no menciona directamente al Leviatán en el Apocalipsis, muchos estudiosos han vinculado a esta bestia marina con las criaturas descritas en los capítulos finales de la Biblia. Las profecías apocalípticas describen monstruos y bestias que surgirán en los últimos días para desatar el caos y la destrucción antes de la llegada del juicio final. La imagen del Leviatán, una criatura que representa el caos primordial, encaja perfectamente en este escenario. En muchas culturas antiguas, el fin del mundo está asociado con la liberación de fuerzas antiguas y poderosas que han estado contenidas durante siglos. En este contexto, el Leviatán podría ser visto como uno de esos seres antiguos, cuyo regreso señala el inicio del fin. De hecho, algunos teólogos han interpretado la batalla final entre el bien y el mal descrita en el Apocalipsis como una lucha simbólica entre el orden divino, representado por Dios y sus ángeles, y el caos, representado por el Leviatán y otras criaturas similares. Al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido, surge una pregunta fundamental. ¿Qué significa el Leviatán para nosotros hoy en día? En el pasado, el Leviatán era un símbolo del miedo a lo desconocido, de las fuerzas que los humanos no podían controlar. Pero en el mundo moderno, donde creemos que hemos conquistado la naturaleza y domesticado muchas de las fuerzas que una vez temíamos, el Leviatán sigue siendo un recordatorio de que aún hay mucho que desconocemos y que no podemos controlar. El Leviatán, ya sea una bestia real, un símbolo de caos o una advertencia profética, nos invita a cuestionar nuestra relación con el poder, el control y el orden en el mundo. Incluso en un mundo lleno de tecnología y avances científicos, aún enfrentamos fuerzas naturales y quizás sobrenaturales que están más allá de nuestra comprensión. Y tal vez, al igual que los antiguos, necesitamos estos símbolos para recordarnos que, en última instancia, no somos los dueños absolutos del universo. Si este viaje al misterio del Leviatán te ha cautivado y te ha dejado pensando en los límites de lo que sabemos sobre el mundo que nos rodea, no olvides suscribirte al canal. Dale like a este video y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Juntos seguiremos explorando los secretos ocultos de las Escrituras y el mundo antiguo. ¿Quién sabe qué más podemos descubrir? ¡Hasta la próxima!